Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dejar a muchos con la boca abierta. Porque vamos a hablar de Engin Akyurek, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus personajes, ni en sus últimas producciones, no. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado resonando en los foros de fans y en los medios. Una revelación impactante, la verdad al descubierto, como dice nuestro título. Así que si eres fan de Engin, o simplemente te gusta el misterio y las sorpresas, quédate con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, te invito a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Bueno, para aquellos que quizás no lo conocen tan a fondo, Engin Akyurek es un nombre que evoca profesionalismo, profundidad y una capacidad actoral que va más allá de las cámaras. Lo hemos visto en dramas que nos han hecho llorar, en romances que nos han hecho suspirar, y en personajes complejos que nos han hecho reflexionar sobre la vida misma. Pero detrás de esa imagen pública tan cuidada y admirada, siempre ha habido una cierta aura de misterio, una reserva que, lejos de alejar a sus seguidores, los ha intrigado aún más. Y es precisamente de esa reserva de la que hoy vamos a hablar. La revelación impactante de la que tanto se ha rumoreado no es algo trivial, amigos. Estamos hablando de un giro en la percepción que muchos teníamos de él, una faceta de su vida personal o profesional que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, o quizás completamente oculta. Han sido semanas, meses de especulaciones. Si sigues de cerca las noticias sobre él, habrás visto las entrevistas donde se le pregunta sobre su vida privada, y sus respuestas siempre han sido medidas, elegantes, pero a veces un poco evasivas. Sin embargo, parece que esta vez la presión ha sido tal, o quizás la necesidad de ser transparente ha llegado, que Engin ha decidido hablar. Y cuando Engin Akyurek habla, el mundo de sus fans, y no solo él, escucha. Así que, ¿cuál es esa verdad al descubierto? Los rumores apuntaban en varias direcciones. Algunos decían que tenía que ver con su vida sentimental, que se había filtrado una relación que él mantenía en secreto. Otros, más enfocados en su carrera, hablaban de un proyecto muy ambicioso y arriesgado, algo que cambiaría el rumbo de su trayectoria. Pero la información que ha comenzado a circular, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas, se inclina hacia algo más personal, algo que tiene que ver con sus orígenes y con un desafío que ha enfrentado a lo largo de su vida. Se trata, y aquí viene el impacto, de una confesión sobre su propia salud. Sí, han leído bien. Engin Akyurek, el actor que vemos fuerte y decidido en pantalla, ha revelado que ha estado lidiando con una condición médica que, aunque no pone en peligro su vida, sí ha sido un obstáculo importante y una fuente de preocupación para él durante años. Los detalles específicos son delicados, pero se ha insinuado que se trata de algo que ha afectado su energía, su concentración y, en ocasiones, su estado de ánimo. Imaginen la fortaleza que se requiere para seguir adelante con una carrera tan exigente, con la presión de los sets de rodaje, los viajes constantes, y la atención mediática, todo mientras se lidia con una lucha interna de salud. Esta revelación no surge de la nada. Parece que ha sido un proceso largo para Engin, un momento en el que ha sentido la necesidad de compartir su experiencia, quizás para aligerar la carga, o quizás para inspirar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. En una entrevista reciente que ha sido la chispa que ha encendido todas estas conversaciones, él mismo habló con una honestidad desgarradora. Dijo, y cito de memoria pero capturando la esencia: siempre he creído en la fuerza de la voluntad, en la capacidad del ser humano para superar adversidades. Pero hay luchas que son más internas, que no se ven a simple vista, y que requieren una valentía diferente. Además explicó cómo esta condición, aunque no visible, ha influido en su forma de abordar su trabajo. Ha tenido que aprender a escucharse más, a gestionar sus energías de manera diferente, y a buscar un equilibrio constante entre su vida profesional y su bienestar. Esto nos da una nueva perspectiva sobre muchas de sus actuaciones, especialmente aquellas en las que interpreta a personajes atormentados o con profundas luchas internas. Quizás en esos momentos Engin estaba canalizando parte de su propia experiencia, proyectando en la pantalla una verdad que llevaba consigo. Lo impactante de esta confesión no es solo la condición en sí, sino la forma en que ha elegido abordarla. En lugar de esconderse, de evitar las preguntas, ha decidido hacerla pública, de una manera que invita a la empatía y a la comprensión. Y esto, para muchos, es una muestra más de la madurez y la integridad de este actor.
No se trata de buscar lástima, sino de compartir una parte de su ser, de ser auténtico. Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, admiración y mensajes de ánimo para Enjin. Sus fans más fieles están demostrando una vez más el inmenso cariño y respeto que le tienen. Han compartido sus propias historias de superación, han expresado su gratitud por su valentía, y han reafirmado su admiración por su talento. Ver a un ídolo hablar de sus vulnerabilidades puede ser increíblemente empoderador para quienes luchan en silencio. Ahora es importante entender que Enjin no ha dado todos los detalles médicos, y eso está perfectamente bien. Cada persona tiene derecho a su privacidad, y es admirable que haya decidido compartir lo que se siente cómoda compartiendo. Lo que sí ha dejado claro es que no se trata de una enfermedad terminal, sino de un desafío crónico que requiere atención y manejo. Y su actitud ante esto es ejemplar, no se victimiza, sino que se enfoca en la fortaleza y en seguir adelante. Esta revelación también nos hace reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los artistas. Constantemente expuestos al escrutinio público, se espera que sean perfectos, que no tengan problemas, que siempre estén sonriendo. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias luchas, sus propias fragilidades. Y la valentía de Enjin al compartir esta parte de su vida nos recuerda esa humanidad compartida. Es posible que de ahora en adelante veamos a Enjin de una manera diferente. No menos admirada, sino quizás con una admiración más profunda, una que reconoce no solo su talento, sino también su coraje y su resiliencia. Es probable que esta experiencia también le haya dado una nueva perspectiva sobre su carrera, sobre los papeles que elige, y sobre el mensaje que quiere transmitir a través de su arte. Quizás veamos proyectos más introspectivos, o historias que aborden temas de salud y superación. Esta historia, amigos, es un recordatorio de que detrás de cada figura pública, hay una persona real con una vida compleja. Y la revelación impactante de Enjin Akyurek es en realidad una historia de valentía, de autenticidad y de la fuerza del espíritu humano. Es la verdad al descubierto y nos enseña mucho sobre la importancia de la empatía y de la comprensión en un mundo que a menudo juzga sin conocer. En resumen, hoy hemos desentrañado la tan comentada revelación impactante de Enjin Akyurek. Hemos hablado de su confesión sobre una condición de salud que ha enfrentado en privado, y de cómo esta valentía al compartir su experiencia nos ofrece una nueva perspectiva sobre el artista y el ser humano. Hemos visto cómo esta noticia ha generado una ola de apoyo y admiración, y cómo nos recuerda la importancia de la autenticidad y la resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Enjin? ¿Creen que esto cambiará la forma en que lo vemos en pantalla? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.